la comunidad de nuestros amados Osman y Sharon también, uno es de Liberia y el otro es de el sur-sur, en Canoas, en el área de frontera. Y ellos fueron los primeros misioneros que respondieron cuando dijimos que queríamos eh, una nueva generación de misioneros para este tiempo, y uno de cada zona. Inicialmente era Osman siendo soltero y luego se casan ellos y entonces se convierte en una dupla, ¿verdad? Entonces es parte de la respuesta de Dios a esta nueva generación de misioneros que están saliendo, y ellos van a estar un mes de gira en la parte sur del país, otro mes en la parte norte, y han dejado reservado marzo para todos los que estamos en el área del GAM. Así que si usted está en el GAM y quisiera también tenerles, por favor no duden en contactarnos para darle los números. Ellos usan sus números de Senegal, usan el WhatsApp aquí, pero lo pueden contactar y si usted nos contacta, nosotros le enviamos el número donde los pueden agregar a sus contactos y tenerles allí en la iglesia testificando, compartiendo. Así que ahí les dejo esa línea. Y bueno, esta mañana Dios me ha permitido darle una seguidilla al tiempo en el que estamos en plataforma, y vamos a tener este taller de vida. Y yo quisiera que, como es costumbre, eh, son momentos especiales. Así que quisiera que Pastor Daniel bendíceme antes de entregar el mensaje, por favor. Oremos, Patricia. Padre, gracias por la oportunidad enorme que tenemos de orar, de participar de estos talleres diarios y de cada predicador o maestro o líder que está dando el taller, en este caso Patricia. Gracias, Señor, por su vida, por Elber, por la familia, por el trabajo que están haciendo con misiones y el motivar y movilizar nuestro país para esta obra. Y Señor, que tu palabra hoy pueda llegar a nuestros corazones y tal vez, Señor, el tema no apunta a misiones, pero para nosotros todo apunta a la misión de Dios. Y te pido que le des palabra, sabiduría y unción a Patricia para dirigir este tiempo para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones y puesta en práctica por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale, Patria, Amén. adelante, bendiciones. Muchas gracias. Pues esta mañana nosotros vamos a tener un tiempo para pensar en una transformación progresiva. Hemos estudiado la palabra y nos topamos con que Dios se revela de manera progresiva, ¿verdad? Hablamos de una revelación progresiva, nos va mostrando de a poco, y en la medida en que vamos entrando en nuestra relación con Dios, Él se va mostrando a Él mismo. Entonces yo quiero utilizar esa palabra progresiva en esta área de la transformación, porque nuestra vida cristiana es una vida de transformación. Cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Dios, todos podemos recordar cómo era al principio, cuando recién conocimos del Señor y cuando recién empezamos a relacionarnos con Dios, y cómo hemos crecido o deberíamos haber crecido en nuestra caminar con Dios, en nuestra comprensión de su propósito, y cómo esta comprensión también ha ido transformando nuestra vida. Reconocemos, por ejemplo, cuando una persona recién viene al Señor, que está cargado todavía de toda su naturaleza pecaminosa, y cómo progresivamente, en la medida en que él es discipulado y en la medida en que es confrontado por la palabra, va siendo transformado y va cambiando. Entonces yo quiero contarles esta mañana, por ejemplo, de la historia de un hombre que conozco bastante bien, que es mi esposo. Esta es parte de su historia y es parte de su testimonio, y él sale de su casa siendo un hombre ya adulto, sale a vivir su propia
su propia vida, sale de la casa de sus padres siendo un no creyente. Cuando él llega a Bogotá, allí conoce del Señor y él comienza una vida de andar con Cristo y luego llega a Venezuela y después finalmente llega a Costa Rica. Y aquí el Señor lo expone en un proceso de iglesia y en un proceso de estudios teológicos en los que él es transformado de aquel hombre que dejó su casa al hombre en el que él se convierte antes de que yo me case. Había un abismo de diferencia y esto es testimonio de sus papás. Ya sus padres llegan a verlo como un creyente y su papá, el papá de Elber, lo observaba como, ¿quién es este hombre? No se parece al hijo que yo crié, no tenía una relación tan clara el hombre que había sido con el hombre que ahora era. Y eso ha sido un testimonio para los papás de Elber. Esa transformación ha ocurrido progresivamente y como dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado todo ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de transformación, estamos hablando de eso que ocurre desde el inicio de nuestra relación con Dios hasta el ciclo en el que estamos viviendo. Pero como esta es un taller enfocado en nosotros, en personas que estamos en la iglesia por más tiempo, que no somos nuevos convertidos, que estamos en un proceso, sí, pero que ya tenemos tiempo, yo quiero enfocar algunas cosas que Dios no, me ha impactado personalmente en estos 3 años que tenemos de plataforma. Y me acuerdo de algunas situaciones que vimos y, y quiero tomar como un resumen de eso. El apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 13, nos habla de que todos, o sea, hay un proceso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nos está hablando de que hay algo que tiene que ocurrir en nosotros porque hay un proceso y no estamos llegando a la estatura de la plenitud de Cristo hasta que nos vamos. Estamos conscientes de que este es un proceso progresivo en el que nosotros tenemos que participar todos juntos con el Espíritu Santo. No es una obra completa del Espíritu Santo en nosotros. Él no toma la vida de un recién creyente y hace un malabar allí y lo convierte en aquella persona a la plenitud de Cristo en un santiamén. No, esto ocurre gradualmente y ocurre con la participación de nosotros. Requiere convicción de pecado. Decía el hermano Justiniano en una de todas las que he escuchado, que había que limpiarse, había que asearse espiritualmente. Y nosotros, como cristianos, muchas veces dejamos que la convicción de pecado sea para los que no han conocido a Cristo. Pero la escritura también dice que nosotros no podemos decir que no pecamos, porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y eso quiere decir que nosotros como pastores, como líderes, como cristianos de años, tenemos que estar ligados al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado. El salmista decía que el Señor le librara de los pecados que le eran ocultos, porque hay pecados que están fuera de nuestra conciencia. No estamos conscientes del pecado a menos que el Señor nos meta un 220, decimos aquí en Costa Rica, nos pegue un shock, ¿verdad? Para entender que estamos haciendo algo mal. Cuando yo era niña, yo conocí al Señor Jesús, tenía 6 añitos y empecé a un caminar con Dios. Mis padres son pastores, misioneros, plantadores de iglesias y me crié en 3 países distintos. Fui siempre una niña muy apegada a los principios que mis papás me dieron. Siempre fui muy obediente, siempre fui muy correcta. Era parte de mi personalidad y parte del trabajo que mis papás hacían. Pero yo llegué a adulta y me di cuenta de que había en mi corazón algo grave. Y supe esto cuando el Señor me llamó al ministerio. Imagínense el proceso, ¿no? De un poco de años viviendo a la luz de la palabra, siendo enseñada por excelentes maestros y pastores y llegar a mi edad adulta y en medio del proceso de llamado, descubrir un pecado grave, grave en mi corazón.
Eh, Cuando el Señor me llamó al ministerio a tiempo completo, yo le dije al Señor, si tú me sacas, tú me respaldas. Sí, porque yo tenía un empleo en el que yo ganaba muy bien, tenía una posición y bueno, yo estaba entregando eso con tal de seguir lo que el Señor me estaba pidiendo. Pero hubo un momento en el que los recursos económicos cesaron, el tiempo desértico del proceso de esta convicción de llamado, y no había nada en casa y yo no tenía recursos económicos ni de qué echar mano. Y entonces yo hice una oración y escuchen la oración para que vean lo que había en mi corazón. Yo le dije al Señor, Señor, si tú no puedes resolver esto, yo sí puedo. Tú me diste una carrera, me diste la oportunidad de trabajar en la firma tal y ahí las puertas están abiertas. Yo puedo regresar. Esta es temporada para hacer auditoría en bancos y tú sabes que ellos están esperando que yo regrese. Yo puedo volverme. Óigame, hasta que me cayó aquí así a un lado un zumbido como un fuerte viento que hizo ¡bum! Y lo sentí pararse a la par mía y decirme, si te vas, te va a ir mal. Uy, yo comencé a llorar. Me di cuenta de que había una soberbia tan grande. No era consciente de esa soberbia hasta que expresé que si Dios no podía hacer algo, yo sí podía, cubierto de una falsa humildad. Si tú me diste una carrera, me diste una oportunidad, yo tenía que estar convencida de ese pecado para poderle seguir al Señor. Si no había convicción de pecado, no sé qué sería de mi vida hoy. Y entendí que no se trataba de lo que yo podía hacer ni de lo que Dios me había dado la oportunidad de hacer. Se trataba de lo que Él quería hacer. Así que ese día me arrepentí con todo mi corazón. Lloré profundamente y dije, Señor, de verdad me podrías haber fulminado. Ese parón que yo sentía a la par podría haberme matado. Pero Él tuvo misericordia de mí. Ahora, esa convicción de pecado me acompaña todos los días, desde ese día para acá. En aquel tiempo tenía 25 años, son 27 años ya de eso. Y vivo con esto, con esta convicción de pecado, buscando adentro, yendo adentro y diciéndole, Señor, descubre los secretos muy guardados, esas cosas que están arraigadas en mi corazón y que yo no conozco, porque necesito vivir una vida que le agrada a Dios. Esa convicción de pecado tiene que estar presente para todos nosotros. No sé cuál será la situación que está atesorada en su corazón de la que usted todavía no es consciente, pero usted puede pedirle al Señor que lo convenza de pecado, porque nuestros pecados que desagradan a Dios nos alejan completamente de crecer a la estatura de Cristo. Cuando nosotros pensamos entonces en este asunto de la convicción de pecado y la obra que Dios quiere hacer en nosotros, tiene que ver también con rendir mi voluntad. Y yo lo anoté así como mi voluntad porque es también personal, es un asunto que usted debe tener su voluntad rendida al Señor. Y veamos, en Juan 8:31, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, pongamos la atención a los verbos, me gusta la homilética, la hermenéutica. Dice, a los que habían creído en él, no le estaba hablando a los no creyentes, eran creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La primera cosa es que hay que permanecer en su palabra. Después de creerle, hay que permanecer en la palabra. Porque nosotros no podemos ser verdaderos discípulos permaneciendo en las palabras de alguien más, ni siquiera en nuestros propios pensamientos. Tiene que ser en la palabra que Jesús ha expresado. Entonces, después de creer, hay que permanecer en la palabra. Y me gusta muchísimo escuchar a María Isabel los martes hablando de discipulado, porque siempre va a ir a la palabra. Siempre el discipulado va a tener que ver con la palabra. Y nosotros estamos discipulando, pero nosotros mismos estamos siendo discipulados. Somos discípulos de Jesús si nosotros permanecemos en la palabra. Ahora bien, ¿qué cosas hacemos nosotros que están fuera de la palabra de Dios que hace que nuestro trabajo no sea efectivo a la hora de discipular? Si nosotros estamos viendo la palabra y permanecemos en la palabra, vamos a enseñar precisamente a nuestros discípulos
a que permanezcan en la palabra para que ellos también sean discípulos de Jesús y ya no solamente nuestros discípulos. Dice la escritura siguiendo allí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros rendimos nuestra voluntad? Permanecemos en la palabra de Dios, pero al permanecer allí conocemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo me enfrenté a una verdad y es que había una falsa humildad y había una soberbia gigante en mi corazón. Yo ni siquiera era consciente. Conocer la verdad tiene que ver con la verdad que Dios le revela a usted de Él mismo, pero también de usted. La verdad que hay en su corazón y de la que tiene que limpiarse. La verdad con la que rige sus pensamientos, la verdad con la que toma decisiones, la verdad con la que usted vive y que quizás le agrada a Dios o que quizás no. Y que allí es donde Él necesita una voluntad rendida, porque al conocer esa verdad le va a hacer a usted libre. Usted puede ser libre solamente cuando reconoce esa verdad en su vida, esa verdad que el Señor Jesús quiere que usted conozca. Ahora, la verdad conocemos que es Jesús, ¿verdad? Jesús es el libertador, Jesús es el que nos hace libres, pero también hay verdades que deben ser expuestas en nuestro corazón. Hoy yo puedo compartir esta, eh, mi testimonio, esta porción de mi testimonio, pero usted tiene un testimonio personal y habrá algo en el corazón de lo que Dios quiere que usted sea libre para que usted sea verdaderamente un discípulo suyo. Como dije, conocer la verdad es conocer a Jesús. Y hay cosas que nos impiden conocer a Jesús de manera amplia. Estamos estancados en nuestro crecimiento espiritual porque tenemos una versión de Jesús que se quedó en alguna parte y no está creciendo. Pero ese conocer a Jesús no lo vamos a terminar en tierra, no lo vamos a terminar mientras estemos en nuestra carne, no lo vamos a terminar antes de que Jesús venga, porque Él es muy grande. Y todo lo que conocemos de Jesús tiene que ver con lo que intencionalmente nosotros buscamos del Señor. Cada vez que nos conectamos a esta plataforma y tenemos la oportunidad de exponernos a la palabra, de exponernos a la oración y de exponernos a la predicación, estamos ahondando nuestro conocimiento de Jesús. Necesitamos crecer. De repente hay personas de las que usted no recibe. He conocido casos de personas que no están dispuestos a recibir de personas más jóvenes. No pueden sacarse de la mente que el hecho de que esta persona sea más joven no quiere decir que no tenga una relación con Jesús de la que usted pueda ganar algo. Decir que permanecer en su palabra tiene que ver con consagrar mis pensamientos. ¿Qué significa consagrar mis pensamientos? Mis pensamientos se consagran cuando aparto de manera voluntaria y decidida a pensar como Dios piensa. ¿Qué clase de pensamientos está llenando su mente? Hay pensamientos derrotistas, hay pensamientos limitantes, hay pensamientos negativos, hay pensamientos de crítica. Si estos pensamientos están inundando nuestra mente, estos pensamientos no permiten que nuestra voluntad se rinda para que permanezcamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil y tiene la utilidad de enseñar, de redarguir, de corregir. Y nosotros muchas veces dejamos que los pensamientos sean los que dirigen nuestros pasos. ¿Cuáles pensamientos? Yo quisiera que usted haga un ejercicio. Los talleres regularmente implican que usted haga algo. Yo quisiera que se tomara un par de minutos y escribiera algunos pensamientos que usted reconoce que no le permiten permanecer en la palabra de Dios. Pensamientos como no puedo, yo no puedo, ya no puedo más, ya no puedo. No soporto tal o cual situación. Pensamientos de, ¿este que se cree? Este acaba de llegar y mírelo dónde está.
Consagrar nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, tiene que ver con actos de mi propia voluntad. Hay personas que oran cosas que no van a ocurrir nunca. Señor, quítame el orgullo, quítame. El Señor dice, haga morir lo terrenal en usted. Eso no es algo que el Señor le va a quitar, es algo que usted tiene que hacer morir. Ahora, ¿cuáles pensamientos tiene usted que llevar cautivos a la obediencia a Cristo? ¿Cuáles pensamientos están ahí rondando su mente y permitiendo acciones que desagradan a Dios, desagradan a su cuerpo, lo desunen? Y nosotros tenemos que entender que la transformación nuestra tiene que ver con un trabajo que hacemos en conjunto, un trabajo que hacemos con el Espíritu Santo. La parte de nosotros la tenemos que hacer nosotros. Permanecer en la palabra es vivir esa palabra. El Señor Jesús le dice a los discípulos, tengan la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? La fe de Dios es una fe que no duda, es una fe que declara y que lo que dice ocurre. Es una fe que sobrepasa el entendimiento, y para que nosotros podamos vivir una palabra de fe de ese tamaño, tenemos que estar conectados con el Señor. Vivir la palabra quiere decir, Señor, yo te voy a creer no importa qué. A partir de la historia que les conté hace un ratito, yo le dije al Señor, bueno, yo no me voy a quejar y no voy a pedir prestado. Tú verás qué haces. Y yo voy a confiar. Llegué un momento en decirle, Señor, yo te vi hacer milagros en la casa de mis padres y yo no quiero que seas solo el Dios de mis padres, yo quiero que tú seas mi Dios. Tuve que tener yo una vivencia de la palabra que había escuchado en mi casa y que mis papás habían vivido como responsables del hogar, pero tenía entonces ahora yo la oportunidad, pero también la decisión de vivir esa palabra tal cual está escrita. Y he vivido de milagros, como todos los hermanos que están conectados aquí. Todos hemos experimentado milagros extraordinarios de parte del Señor, pero nos ha llevado a vivir esa palabra, no apartarse de esa palabra. Si el Señor dice que algo es sagrado para Él, es su palabra. Dice, Él no se puede contradecir. Entonces, cuando nosotros comenzamos a rendir nuestra voluntad, entendemos que permanecer en la palabra del Señor es también vivir esa palabra del Señor. ¿Qué palabra del Señor usted está viviendo hoy? Y esa palabra que usted está viviendo hoy puede ser también su ancla para seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Permanecer en la palabra y vivir esa palabra tiene que ver con la confianza de que la palabra de Dios es fiel. El Señor Jesús dice que nosotros estamos limpios por la palabra y tenemos que pensar en cuál palabra es la que nos limpia. Permanecer en su palabra es no permitir la obra de mi carne. Permanecer en la palabra del Señor tiene que ver con que yo haga morir lo terrenal en mí. Y ahí hay una secuencia de pecados que nosotros tenemos volumen, grado de pecado asignado. Y cuando se habla de fornicación y de idolatría y se habla de um, adulterio, nosotros tenemos un marcador gigante porque son pecados morales muy visibles. Pero nos hacemos los loquitos muchas veces cuando dice pleitos y le bajamos la categoría, pero somos peleoneros, somos reactivos y ante cualquier insulto, ante cualquier situación, estamos dispuestos a pelear. Esa es una obra de nuestra carne que tiene que morir. Dice maledicencias. Y pensamos que maledicencias es hablar palabras que consideramos malas, malas palabras. Pero la maledicencia es hablar mal. Es algo tan sencillo y a veces tan común en nuestra cultura, hablar mal, criticar a los demás, medirlos en un estándar que ni nosotros mismos llegamos, pero nos permitimos estos pecados porque son obras de nuestra carne y por esa palabra no podemos vivir. Podemos vivir por la palabra del Señor, pero por las obras de nuestra carne las tenemos que rendir. Habla de enemistades, enemistades, y resulta que nosotros a veces no pensamos tan seriamente de las enemistades, pero hay
Y espero yo que en esta plataforma no, eso ocurre en otra plataforma. Pero pastores enemistados, pastoras enemistadas, líderes enemistados. Esa enemistad que desagrada a Dios impide el fluir del Espíritu Santo y no va a permitir que haya un avivamiento verdadero en nosotros porque hay demasiada carne. El hermano Justiniano dice que tenemos que dejar de oler a tierra, tenemos que oler a cielo. Pero yo quiero decirles, hermanos, que hay que dejar de oler a carne. Ya no es solo la tierra, es que la carnalidad de nuestra manera de vivir tiene que ser rendida. Tiene que ser rendida para que la palabra del Señor permanezca en nosotros. Necesitamos entender que permanecer en la palabra del Señor implica no permitir la obra de mi carne, que eso lo tengo que rendir de manera personal. Y esto requiere trabajo en equipo. Hay cosas en las que necesitamos ayuda. Y el equipo soñado por Dios, incluye al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado. El Espíritu Santo nos fue dejado para que nos acompañara y nos enseñara todas las cosas. El Señor Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpios. El concepto de limpieza en Dios tiene que ver con la palabra que Él nos habla puesta por obra. ¿Cuál palabra? Yo quisiera invitarlo, ya estamos cerca del fin de semana, yo quisiera invitarlo a que se tome un par de días pensando, dándole pensamiento a las palabras que Dios le ha hablado a usted. Hay palabras que el Señor le ha hablado de manera personal. Yo me acuerdo que en estos primeros años de mi llamado del Señor al ministerio, tenía yo unos tiempos de búsqueda de Dios y parecía que las letras de la Biblia saltaban. Era una experiencia impresionante de sentir cómo la palabra me hablaba de regreso cuando yo la estaba leyendo. Y esa sensación de que esa palabra Dios me la dio, me hace vivir este tiempo recordando y viviendo esas palabras con las que Dios me habla. Tal vez hay alguna que otra palabra que el Señor le habló en algún momento de su vida y la ha dejado por allí. Y yo quisiera que le dedique tiempo a recordar y le diga, Espíritu Santo, recuérdame palabras que me has hablado, que son para que me limpie, que son para que me limpie el corazón. Hay momentos en donde el Señor nos habla directamente de algo y eso que Él nos habla es lo que debemos vivir para permanecer en esa palabra. Cuando era yo una chica de 18 años, yo hice un estudio en mi lectura de la Biblia sobre las bendiciones de la obediencia. Y para mis papás era como maravilloso, ¿verdad? Tener una hija que estaba apuntándole a ser obediente, porque creo que si hay algo que nos ocupa muchísimo con los jóvenes cuando están creciendo es que se rebelan. Pero yo estaba buscando los beneficios de la obediencia y quería vivir esos beneficios. Entonces yo me enfocaba en hacer las cosas bien y tenía la justificación. Yo decía, mis papás deberían darse con una piedra en el pecho. Eso no, somos unos buenos hijos. Yo no quería que me reprendieran por nada, que me llamaran la atención por nada, porque yo creía que era muy buena hija. ¿Cuáles son las palabras que el Señor le ha hablado a usted por los que usted vive? Esa palabra es la que debe limpiarlo. El Espíritu Santo trae a nosotros su palabra, su convicción, para que nosotros podamos vivir con el Señor permaneciendo en la palabra. El Señor Jesús también dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Él siempre está anunciándonos que no solamente estamos contando con Él, sino que hay una parte que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? En el versículo 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Es decir, la palabra que yo les hablé ya, con eso yo ya hice mi parte. Ahora, usted haga la suya. Dice, permaneced en mí y hágame permanecer en usted. No me deje salir de su vida, no me deje ir. Permanezca en mí, pero también déjeme permanecer en usted. Porque dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el fruto?
Hay un fruto de Dios que nosotros estamos mostrando. Y aunque nosotros estamos enfocados en hacer muchísimas cosas, al final nosotros lo que tenemos que hacer es que llevemos mucho fruto, porque dice el versículo 8 del capítulo 15 de Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, en realidad, el trabajo en equipo entre el Espíritu Santo y nosotros tiene que ver con un propósito, y el propósito es que nosotros llevemos fruto. Ahora, ¿cómo es que llevamos fruto? Permaneciendo en el Señor, permaneciendo en la palabra que Él nos ha hablado. Cuando nosotros estamos entendiendo que esta es una vida de transformación, quizás los primeros frutos fueron frutos chiquititos, y más adelante en la vida nuestros frutos van creciendo. Ahora nosotros estamos conscientes de que el fruto del Espíritu Santo en nosotros tiene que ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese fruto puede ser pequeñito o puede ser un fruto grande. Hay personas que aman mucho y aman profundamente, pero a la hora de tener fe, les falla la fe. O hay personas que no tienen templanza, no tienen dominio propio. Entonces, hay situaciones en las que el Señor tiene que trabajar en nosotros, porque en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que este es un trabajo de transformación progresiva en la que el Señor trabaja con nosotros, pero que nosotros tenemos una parte muy fuerte que hacer y tiene que ver con rendirnos al Señor. El apóstol Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí vamos a enumerar estos aspectos progresivos con toda humildad, con toda mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y me quiero detener aquí porque cuando hablamos de una transformación, tenemos que entender que ser humilde es un proceso. Mantenerse humilde es un proceso. Hay personas que empiezan con humildad y terminan como estaba yo, con soberbia. Y esa soberbia oculta ni siquiera era notable para el resto de la gente, pero el Señor sí la ve. Cuando hablamos de mansedumbre, tiene que ver con la enseñabilidad. El Señor Jesús le dijo a los discípulos un día, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es la capacidad de ser enseñable. Y sabe, nosotros todos como ministros tenemos que renovar nuestra enseñabilidad, tenemos que estar dispuestos a aprender unos de otros e incluso de los que menos saben. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de los niños pequeñitos? ¿Cuántas veces ha podido usted observar una conducta de un niño y aprender algo? Tenemos que estar dispuestos a rendir nuestra vida de tal manera que la mansedumbre se manifieste en nosotros. Escuchar a otro, enseñar y aprender, sacar provecho de aquello que nos está enseñando. Esta, este otro punto de nuestra voluntad tiene que ver con algo que no es tan sencillo, soportándoos, y no solo soportándonos, sino con paciencia, soportándoos con paciencia, y no solo eso, en amor. ¿Cuántas veces somos impacientes y no queremos soportar? Pensamos que los demás son insoportables, personas que no las podemos pasar. Ay, hay que buscar esa línea donde el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, rinda eso, porque usted debe ser capaz de soportar con paciencia. Soportar situaciones de repente se hace más fácil, soportar personas con actitudes es muy difícil.
Pero el Señor espera que nosotros podamos rendir este aspecto de nuestra vida para que Él nos transforme a la estatura del varón perfecto. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, guardar la unidad del Espíritu. Somos guardianes de la unidad. Guardianes de la unidad del Espíritu, no de la uniformidad ni de la forma de hacer las cosas, sino de la unidad del Espíritu. Ahora, ¿somos nosotros guardianes de la unidad o somos de los que dispersan con sus comentarios? Somos de los que dividen con sus aportes. Porque a veces alguien está empujando una carreta y los comentarios de los demás hacen que la fuerza se disminuya para empujar esa carreta. Yo le pido muchísimo al Señor que nos ayude en esta parte. El pastor Ricardo Castillo, nuestro superintendente, pastor nacional, tiene una dirección de Dios, tiene una guía del Señor, y el trabajo de nosotros, ser guardianes de la unidad, es meternos en el río de Dios porque tiene a esta persona dirigiendo este movimiento. No podemos ser guardianes de la unidad si nosotros pensamos que el pastor Ricardo no tiene lo que se necesita, o que alguien más debería dirigir, o que yo mismo podría ser el director, o algún pensamiento que deriva totalmente la unidad. Este es el camino por el que debemos de andar. Hace unos días hay una convocatoria para el avivamiento a nivel de continente. Nosotros en América Latina, como la Fraternidad Hispana Mundial, tenemos un líder de avivamiento a nivel continente, y esta persona está haciendo una convocatoria de ayuno y oración para que el movimiento y todos los directores de pilares estén ahí. Y entonces yo tengo una llamada de la parte de misiones para que yo vaya a representar esta iniciativa. A los días de la iniciativa, el pastor Ricardo me envía un mensaje y dice que en la fecha que arranca ese evento hay convocatoria del equipo nacional. Bueno, yo decliné mi ida a la convocatoria continental porque la primera responsabilidad que yo tengo está en el país. Tenemos que ser dispuestos a cambiar las cosas que tenemos que cambiar con tal de guardar la unidad del espíritu. Y sabe, yo me pongo a mí misma de ejemplo porque yo tengo que morir. Yo tengo que morir para que esta transformación ocurra de verdad. Y no puedo poner de ejemplo a otro del que yo no conozco cómo está caminando, pero sí le puedo decir que usted y yo, todos nosotros, como ministros del Señor, tenemos que ser guardianes de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que no podemos ser pacificadores y no ser guardianes de la unidad del Espíritu, ni tampoco podemos ser guardianes de la unidad del Espíritu con un espíritu contrario al de la paz. Necesitamos crecer en nuestra relación con Dios y en relación con su palabra para vivir esa palabra. Yo digo, bueno, Señor, tú eres el director de esto. El pastor Ricardo no solamente dirige a Costa Rica, está dirigiendo a la Fraternidad Hispana Mundial. Entonces también nosotros tenemos que entender que cuando Dios llama a una persona, está dándonos la dirección. Hay personas que dicen, es que no tengo la dirección del Señor. ¿Tiene usted un pastor? Ahí está la dirección del Señor. Aquí en la plataforma, esta es la plataforma de avivamiento. Entonces aquí es donde nosotros tenemos la línea, la dirección de lo que hay que hacer. El hermano Daniel Peloso y todo el equipo que está trabajando en la plataforma tienen una dirección del Señor. Vamos a caminar en esa dirección. Las cosas no avanzan muchas veces en nuestra vida personal, en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida nacional, porque no hay unidad del espíritu. Y tenemos que ser mansos para meternos en esta unidad y entender que somos solo un cuerpo, que no son dos cuerpos, es solo uno, que somos solo un espíritu conectado con el Espíritu de Dios, que tenemos llamado a una misma esperanza en nuestra vocación. No hay otra esperanza, es solo una. Si nosotros pudiéramos entender esta unicidad, si pudiéramos comprender que necesitamos meternos en el río de Dios en esta unicidad, entonces podría ser que nuestra vida
viva una transformación mayor. A mí me gusta pensar en las 5 solas de nuestro querido Martín Lutero. Y yo un día pensando en todo lo que se decía con relación a estas 5 solas, una sola gracia, una sola fe, un solo Dios. Yo dije, y también es una sola misión, la misión de Dios. Es imposible para mí quedarme sin conectar lo que estamos haciendo con la obra misionera, porque es lo mismo, pero en otro lugar. Necesitamos entrar a comprender que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, es un solo amor, es Dios y Padre de todos. Y nosotros hemos recibido gracia, gracia de parte de Dios para ser transformados a la medida del don de Cristo. Cuando nosotros pensamos en esta transformación progresiva, estamos pensando en edificarnos para cumplir propósito. Esta transformación progresiva requiere que nosotros rindamos todo nuestro ser, todo nuestro ser. A veces cantamos canciones porque nos las sabemos. Hay un canto que dice, hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Dios, haz tu obra en mí, pero nos guardamos cosas, nos guardamos eh, comportamientos y nos damos libertades. Y necesitamos recordar que el Señor es uno solo y que Él viene por un pueblo que le ama, por un pueblo, por su iglesia. Él dice que Él es el que le quita las manchas y las arrugas. No nos toca a nosotros planchar a la iglesia y desarrugarla, ni tampoco echarle el cloro, porque el que la limpia es el Señor con su palabra. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que ocurra en nosotros esta transformación. Cuando nosotros pensamos en esta transformación, entonces vamos a hablar de ser discípulos verdaderos. Un verdadero discípulo entiende, como dice la escritura en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces citamos la escritura muy descontextualizada y nos quedamos con esta parte de todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y nos parece maravilloso pedir todo lo que queremos. Pero en realidad esto está ligado a todo lo demás. Número uno, a nuestra conciencia de elección. No es que usted y yo elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos preparó de antemano las obras en las que quería que anduviéramos. Nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos creó con dones y talentos, con tal de que cumpliéramos el propósito para el que nos dio esos dones y talentos. Todo lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor y con acciones con las que nosotros ya nacimos, tienen el propósito de servirle al Señor. Pero si nosotros estamos creyendo que nosotros tuvimos la elección, como me pasaba a mí, ¿verdad? En la historia que les conté, entonces usted se da permisos y usted cree que está bien, pero está muy perdido. Ser un verdadero discípulo implica que entendamos que esa elección de Dios no tiene renuncia. Si Él lo eligió a usted y Él no renuncia a usted, usted no le puede renunciar a Dios. Algunos de nosotros, yo he escuchado historias de personas que le han puesto la renuncia a Dios, ¿verdad? Y bueno, en realidad uno no puede renunciarle a Dios. Hay un momento en donde lo atrapa. Hay un momento en donde se le aparece de regreso y le dice, no, no, mijo, es que usted no va para ninguna parte. Hay momentos en los que nosotros tenemos que entender que esta elección que el Señor hace en nosotros, no solamente somos nosotros los que estamos en esta plataforma, hay un montón de personas que están bajo su cuidado como pastor, a los que Dios eligió para propósitos.
Enseña a estas personas a entender ese propósito, porque aquí en el mismo versículo dice, os he puesto para que, me encantan los verbos, vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. El verbo ir en en este versículo nos deja claro de que no se trata solamente de ser un discípulo verdadero para mí mismo, ser un discípulo verdadero que se nutre a sí mismo y que vive una vida que agrada a Dios, sino que vaya. Y este tema del ir tiene que ver no solamente con irse de misionero a otro lado, aunque está allí, sino que vaya donde vaya, lleve fruto. Usted está en su casa y va a ir a un lugar, vaya allí y lleve fruto. Va a ir a la comunidad, va a ir a la escuela, va a ir al colegio, va a ir al trabajo, va a ir a la municipalidad, va a ir al supermercado, va a ir al mercado, va a ir al médico. Lleve fruto, vaya y lleve fruto, porque usted fue elegido para eso. Esta transformación tiene que dejar que el Espíritu de Dios muestre lo que Él quiere y que usted haga la parte que a usted le toca. Que todo lo que nosotros llevamos al Señor sea para honrarle, que nuestra vida sea transformada cada día. No estamos completos y todos los días estamos aprendiendo. Estos talleres de vida cada mañana nos preparan el corazón para el día, para meditar. Yo no sé, hay algunas personas que están conectados en la plataforma haciendo acto de presencia y digo esto porque cuando se les abre el micrófono se oye que están en otra cosa, pero hay muchos de nosotros que estamos aquí y estamos prestando atención. Estamos tratando de capturar todo lo que Dios quiere decirnos para precisamente aplicarlo y crecer. Y debe ser nuestra actitud permanente como discípulos, ser aprendices. Entonces, esta mañana yo quiero dejarlo con esta reflexión. Recordemos que nosotros estamos llamados para llevar fruto, que ese fruto nace de nuestra relación con Dios y que nuestra relación con Dios está conectada con la presencia del Espíritu Santo y la palabra que Él nos ha hablado, que tiene que ver en nosotros, tiene que haber una convicción de pecado y que nosotros podemos pedirle al Señor. Así como dice aquí que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre los lo tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu no se apague en nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y que vivamos con la convicción de pecado que necesitamos para reconocer a dónde necesitamos ser limpios. Que podamos ir a la fuente de esa limpieza con convicción. Algunas personas piden perdón y dicen, por si le he ofendido. Es decir, si la persona se sintió ofendida, no está reconociendo ningún pecado. No está reconociendo que él mismo fue causa de un daño. Tenemos que pedir perdón genuinamente porque le ofendí. Tal vez yo no tenía la intención, pero si yo le ofendí, yo le pido perdón. Genuinamente le pido perdón por haberle ofendido. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza, que Él nos convenza de pecado para que podamos crecer y ser transformados en nuestra vida con Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y quieres transformarnos a la estatura del varón perfecto. Y, Señor, para crecer entendemos que necesitamos conectarnos contigo y con tu palabra, que es tu palabra la que nos limpia y que es la permanencia en tu palabra la que nos da dirección, que es la permanencia en ti la que nos permite llevar frutos. Y, Señor, es ese llevar frutos la misión de nuestro corazón para ir y hacer discípulos en todos los lugares, desde nuestras familias, comunidades, desde nuestro país hasta los confines de la tierra. Señor, que tu espíritu traiga convicción a cada uno de nosotros de aquello que tenemos que hacer morir, lo terrenal que aún se manifiesta en nosotros y que debemos hacer morir, que haya en nosotros, Señor, una comprensión del deseo tuyo de que seamos guardianes de la unidad en la paz tuya, Señor, y que podamos vivir conforme a tu deseo para crecer y ser transformados según tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.